Buenos días, amados hermanos. Tenemos el gusto de esta mañana de poder tener nuestro culto matutino de resurrección, el culto más importante que tenemos durante esta semana, que es la de resurrección. Vamos a ponernos de pie y escuchamos el preludio a cargo de nuestro hermano ministro de música Armando Puca. Amado Dios, gracias primeramente pues permitirnos la vida a cada uno de los que estamos presentes, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos entender y reflexionar que solamente a través de tu resurrección podemos tener esa gran victoria sobre el pecado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos demostraste el mayor amor a través de tu Hijo Jesucristo, el que al morir y también resucitar, cada uno de nosotros podemos acceder a esa salvación y a la gloria eterna, Señor. Y queremos dedicarte solo a ti este culto, y queremos dedicarte, Padre, cada una de las partes, Señor, los cantos, la lectura, las ofrendas, Señor, que sean agradables y aceptables delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo hecho por cada uno de nosotros, en Cristo. Amén. Así de pie vamos a buscar en nuestros himnarios dos himnos. El primero va a ser el himno 207. Y el segundo himno va a ser el 192. Primero es el 207 y el segundo 192. El texto del himno dice: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El siguiente himno es el 192. El texto del himno dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios nos envió
Nuestra lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 23. Primera de Corintios 15, del 1 al 23, lo vamos a tener de manera alternada. Si a todos lo tenemos, dice así: la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, del cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de su conmiserable de todos los hombres. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Todos, por cada uno, pido orden, Cristo, las primicias, con Cristo, su venida. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este tiempo es de bienvenida a cada uno de nosotros y sean bienvenidos a esta hora de la mañana, a este culto especial de resurrección, amados hermanos. Y gracias también por aquellos hermanos que en este momento están conectados a nuestra página de Facebook de nuestra iglesia. Vamos a cantar el himno 425. Porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa Señor.
Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Cada uno sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a tener tiempo de oración de confesión. Le voy a pedir a nuestro hermano anciano de iglesia, Rudy, que tenga a su cargo esta oración. Oramos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, estamos muy agradecidos, Señor, por darnos este gran privilegio, Padre Santo, de estar en estos momentos aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de nuestras situaciones, aún en medio de nuestras vivencias, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, Señor, reconocemos que tú estás en medio de nosotros, Padre Santo. Reconocemos, Señor, que nuestra humanidad, Señor, en todo momento, aun a pesar de que somos parte de tu pueblo, Señor, no lo acatamos, Padre Santo, como realmente tú deseas que lo hagamos, Padre. Y nuestra humanidad siempre se antepone a todo esto, Señor, y te fallamos, Padre Santo. Y hacemos las cosas no conforme a tu voluntad, Padre Santo, sino conforme a la nuestra, Señor. Pero damos gracias a Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que en ese gran amor que tú tienes para con nosotros, en un día como hoy, hace mucho tiempo, Padre Santo, tu Hijo murió, pero también tu Hijo resucitó de entre los muertos, Padre Santo, para darnos vida en abundancia, Señor, para darnos la oportunidad, Padre Santo, de poder ser parte de este pueblo tuyo, Señor, para redimirnos de nuestros pecados, Padre Santo. Bendito seas por ese inmenso amor que tú tienes para con nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu, Padre, pueda guiarnos en todo momento, Señor, para que cada día seamos mejores hijos tuyos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Van a ser 3 lecturas, amados hermanos, y que nos comentan los evangelios respecto a la resurrección. La primera va a ser Mateo 28, del 1 al 15. La siguiente va a ser Marcos 16, del 1 al 13. Y la siguiente va a ser Lucas 24, 13 al 35. Leemos la primera, Mateo 28, 1 al 15. Va a ser de manera alternada. ¿Ya todo lo tienen? Dice así, la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron.
Mientras ellas iban, he aquí una de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Todos, y ellos tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Siguiente lectura, Marcos 16. Uno al 13. Si ya todo lo tenemos, le damos lectura. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Todos ellos fueron y lo hicieron sobre los otros, y ni aun a ellos creyeron. Siguiente lectura, Lucas 24. (13 al 35). Si ya todos lo tienen, dice, en el camino a Emaús. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Todos. Entonces ellos, las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hemos podido tener estas lecturas entendiendo cómo fue la resurrección. Nos toca ahora escuchar la palabra del Señor a cargo de nuestro pastor Ignacio Sánchez. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias en esta mañana, porque nos permite, Señor, estar en tu santuario para adorarte y exaltarte y bendecir tu nombre muy de mañana, Padre. Tú eres nuestro Dios y gracias porque celebramos, Señor, uno de los grandes eventos para nosotros como hijos tuyos. Un evento tan solemne, Padre. Un evento, Padre, en la cual nos reflejas la grandeza de tu amor, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana. Guíanos a la comprensión de ello, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos, donde leímos muy de mañana, dice la Sagrada Escritura, que las mujeres fueron a ver dónde está depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero estas mujeres no iban con la finalidad de ver si se cumplía la profecía de nuestro Dios. Estas mujeres no iban porque estaban alegres, porque les fueron enseñados de que el Maestro se iba a resucitar al tercer día. No, amados hermanos, sino que estas mujeres fueron para terminar de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No fueron a ver si realmente las piedras estaban removidas, no, sino que realmente fueron porque ellos entendieron, pues vamos a terminar de ungir, ahí se va a quedar. Para ellos ya había terminado la vida, el ciclo de nuestro Señor Jesucristo. Es más, donde leímos que estas mujeres iban preocupados, tristes, de quién iba a remover la piedra. Nos ponemos a preguntar, ¿acaso no sabían de que el Maestro iba a resucitar? Nos entramos a cuestionar, ¿acaso estas mujeres no escucharon cuando dijo, puedo derribar este templo y al tercer día reconstruirlo? Claro que sí. Pero hoy encontramos a estas mujeres totalmente diferente su perspectiva en cuanto al Salvador. Para ellos ha terminado la fe, para ellos ha acabado todo. Prueba de ello también 2 hombres que iban a camino a Emaús. Y la palabra dice, pensamos que para nosotros es la que iba a redimir a Jerusalén. Pensamos para nosotros era el que va a establecer su reinado. Pensamos que nosotros
iba a ser el que va a derrocar a Herodes, pero resulta que no. Después de ver a alguien terminar y morir, entiendo y entendemos por lógica que la mayoría de los seguidores de Jesús hubo ese decaimiento de fe y de confianza hacia las palabras. ¿Qué más podemos esperar ver morir a alguien y no haber cumplido para nosotros esas promesas tan grandes? Podríamos llevar en nuestro pensar y decir esta palabra: qué decepción tan grande que hemos vivido. Podríamos pensarlo, los discípulos pudiesen haber pensado, y estas mujeres y todos los seguidores de Jesús pudiesen haber pensado: nos ha decepcionado Jesús, pues vamos a ungirlo, ¿qué más nos queda hacer? Y es más, pues vamos a ver cómo entrar y quién nos va a remover la piedra. Decían otros: no creemos que haya resucitado. Eso es imposible, dicen. No es cierto. No lo creyeron, dice la Escritura. Y por último, estos dos que van a camino de Emaús, no vayan a pensar que iban con esa felicidad, con esa alegría, con ese ánimo de decir: Cristo va a resucitar este día. No. Ellos son hombres tan decepcionados de ese gran Jesús, ese gran Mesías que les iba a redimir en Jerusalén. Cuando alguien nos falla o cuando alguien vemos no cumplir todas las expectativas que nos proponen o que nos muestran, el ser humano se decepciona. El ser humano deja de creer en esa persona. El ser humano duda ya de esa persona. Así hicieron los discípulos. Espero que nosotros no estemos de esa manera. La palabra de Dios dice, donde leímos, Mateo capítulo 28, del versículo 1, diciendo: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Para ellos es más que una rutina de todo un pueblo judío de ir a ungir un cuerpo muerto, sin vida, sin esperanza, sin nada. A eso iban. Pero lo importante, amados hermanos, que al ir y hacer y ungir algo tan normal, algo tan natural, algo que los judíos tenían acostumbrado con sus muertos, ellos son sorprendidos del milagro más grande de la historia, de que Cristo se ha resucitado, de que Cristo se levantó de esa muerte. Prueba de ello tenemos muchas dentro de la Sagrada Escritura. Una de las grandes pruebas, la piedra fue quitada, encontraron la tumba vacía, los lienzos y el sudario estaba ahí. Los guardias de la tumba dieron avisos de que se ha resucitado. Así que podemos tener grandes pruebas de que Cristo resucitó. Eso lo leímos en Juan, donde nos muestra que Juan, en el versículo 1, la piedra está removida. En el versículo 2, de que la tumba está vacía. Del versículo 6 y 7, nos muestra la máxima expresión de que los lienzos y el sudario ahí estaban. Pero más no estaba el cuerpo sepultado de Jesús. Así que nosotros creemos de esa manera. Así que nosotros
Creemos también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra vida cristiana. Ya que dice Corintios, donde leímos, Primera de Corintios capítulo 15, busquémoslo diciendo la palabra de Dios, el versículo 54, diciendo de esta manera: y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Eso nos garantiza, amados hermanos, que la resurrección y la tumba vacía nos garantiza de que usted y yo tenemos esa victoria. Nos garantiza de que el salario de nuestro pecado se ha saldado. De que el salario de nuestro pecado se ha saldado. Porque Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios paga el último salario que debíamos de pagar de nuestra condenación. Y ahora Él se levanta y Pablo nos enseña de que en la resurrección y en la tumba vacía es nuestra victoria como iglesia. De que en esa tumba vacía nos estaba diciendo el Señor: la deuda está saldada. Ahora estás libre de todo pecado. Ahora estás libre y tener el acceso a la intimidad con nuestro Dios. El versículo 17 dice de esta manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo, dice, no hubiese resucitado, entonces, dice Pablo, estaríamos todavía en la esclavitud del pecado. Y nuestra deuda no hubiese sido saldada sin la resurrección de Jesús. Y en la resurrección de Jesús, Pablo nos muestra de que la deuda ha sido saldada. Estamos libres de esa deuda. Y es por eso dice que vuestra fe es vana si Cristo no hubiese resucitado. Eso nos da a entender, amados hermanos, de que la tumba vacía realmente es nuestra victoria como iglesia en Cristo. No solo es nuestra victoria, sino también, amados hermanos, es prueba de ello, de nuestra justificación, de que somos declarados justos ante la presencia de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, eso nos da a entender que la tumba vacía manifiesta la victoria sobre los enemigos de Dios y manifiesta la victoria sobre la muerte. Y la tumba vacía también nos refleja y nos muestra el poderío de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, amados hermanos, sino que la tumba vacía en esta mañana nos revela de que nuestra salvación ahora está asegurada. De que nuestra salvación está asegurada a través de la justificación de nuestra vida hacia con nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Romanos 4 para que veamos cómo nos enseña Pablo acerca de la resurrección, de que en la resurrección de Cristo, de que al encontrar en esta mañana una tumba vacía, es la expresión más maravillosa de nuestra fe, es la lección más hermosa de nuestra fe
como creyentes en el Señor, de que usted y yo, en esa resurrección de Cristo y en esa tumba vacía, usted y yo somos ahora y tenemos esa justificación de nuestra fe y esa seguridad de nuestra salvación. Si ya lo tienen, amados hermanos, es en Romanos 4:25 diciendo de esta manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió, dice Pablo, a causa de nuestra transgresión. Pero Pablo añade, y resucitó, ¿para qué, amados hermanos? Para nuestra justificación. Esta es la máxima expresión de la tumba vacía, declarando al mundo, a Satanás, aún la muerte, de que usted y yo, los hijos de Dios, somos justificados, somos libres y nuestra salvación está asegurada. Y podemos decir lo que dijo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si es el que nos justificó y es el que aseguró nuestra salvación a una vida eterna. También, amados hermanos, en esa tumba vacía es la expresión y manifestación de que Dios Padre aceptó la ofrenda y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese resucitado nuestro Señor Jesucristo, estaríamos en serios problemas. Porque aún, dice Pablo, estaríamos viviendo en el mundo de las tinieblas. Pero gracias a esa resurrección, hoy podemos decir que nuestro Dios Padre fue satisfecho, fue agradado en ese Cordero Pascual que vino a morir por nosotros. Y en su resurrección nos refleja que la ofrenda que Él se entregó a su propia vida fue aceptada. Efesios capítulo 1, el versículo 6. Busquemos Efesios, donde también Pablo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde también nos enseña, amados hermanos, de que Cristo realmente fue aceptado como una ofrenda agradable a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, el versículo 5 al 7, diciendo: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Cuando realmente vimos y estamos seguros que somos aceptados cuando Cristo resucita, nos muestra y declara a la humanidad: ahora son aceptados por la gracia. Luego dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es lo que nos revela la tumba vacía, amados hermanos, de que la ofrenda que Cristo ofreció para nuestra salvación y liberación y restauración ha sido aceptada. Ese Cordero Pascual ha sido una ofrenda agradable, ha sido una ofrenda de olor grato y perfumado que ha llegado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña cuando encontramos en esta mañana la tumba vacía. Pero no solo eso, amados hermanos, sino que también la tumba vacía
nos da la prueba de que el pecador puede venir con valentía, de que el pecador puede venir con valentía, que hallará el amor y el perdón de Dios, que hallará la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El pecador puede acercarse ahora sin temor a nada, con ese ánimo, con esa valentía de humillarse ante la presencia de nuestro Dios, por la razón de que Cristo ha resucitado. Hechos 25. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, el versículo 25, diciendo de esta manera. Hechos capítulo 7, el versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mas ellos, dice, no han entendido así. Así que, amados hermanos, eso nos relata que cuando nosotros pensamos de que Cristo no nos perdona, pero nos lleva a pensar en la misericordia y en la gracia de Dios, de que a través de la tumba vacía, usted y yo ahora podemos decir de que podemos llegar en su presencia con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque estamos seguros que encontraremos su piedad y su misericordia de Dios. Él jamás nos rechazaría, sino que Él nos aceptaría y nos regalaría su gracia de perdón. También, amados hermanos, la tumba vacía le clama al mundo que los esclavos del pecado son libertados por Cristo, de que los esclavos del pecado son libertados por Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3, busquemos para que veamos lo que dice. Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la resurrección de Jesús, deshace la obra del enemigo y nos liberta y nos salva y nos pone como hijos de nuestro Señor Jesucristo, ya restablecidos, reconciliados y de nuevo salvos para su propia gloria. Eso es, amados hermanos, la enseñanza de encontrar en esta mañana una tumba vacía en la cual podemos decir: estoy libre. El Señor me ha libertado del yugo de la esclavitud del pecado. Hebreos 7, busquemos también Hebreos 7, para que veamos lo que nos enseña aún los hebreos, el versículo 7. Si tienen Biblia a la mano pueden buscarlo, diciendo de esta manera: por la cual puedes salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por la cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan
a Dios. Eso nos garantiza, amados hermanos, que la tumba vacía tendremos perpetuamente el perdón de Dios en nuestra vida. Todo eso es posible porque Cristo resucitó. Aún Pablo vuelve a recalcarlo. Si Cristo no haya resucitado, entonces nuestra fe es en vano. Pero no, dice Pablo, no es en vano nuestra fe, sino que Cristo resucitó y Él está intercediendo por nosotros. Y perpetuamente tendremos la misericordia de Dios hasta que Él regrese de nuevo. Esa es la enseñanza de una tumba vacía, amados hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que aún en los momentos tan difíciles, tan críticos, Dios cumple su promesa. Dios nos da esa victoria, Dios nos da ese poder y Dios nos rescata del poder del enemigo. Y ahora, a través de su resurrección, nosotros somos declarados al fin libres de toda condenación. Libres de toda condenación. Eso es lo que nos declara, amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, trayéndonos en esta mañana que usted y yo, diciendo la Sagrada Escritura, que ninguna condenación hay para los que viven y están en Cristo Jesús. Pero eso es real solo porque la tumba en esta mañana hace más de 2022 años Cristo resucitó. Hace muchísimos años Cristo resucitó y hoy podemos decir que no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Por qué lo creemos? Porque Cristo ya no está en la tumba, sino que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y en nuestras confesiones dice que desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en Tito nos relata que es lo único que tenemos que hacer es aguardar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aguardar significa estar listo, estar preparado, estar cada día listo en ese momento de la manifestación del Señor. Y cuando Él se manifieste, nosotros, dice la Escritura, también nos manifestaremos en su gloria. Pero la pregunta es, ¿aguardamos? ¿Aguardamos realmente? ¿Puedo yo saber de la resurrección de Cristo? Pero puede que no estoy aguardando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar en esta mañana, pero podemos no aguardar y estar aguardando esa venida de nuevo. Porque en esa segunda venida el Señor ya no entrará montado en un pollino, sino que ahora vendrá, dice Apocalipsis, montado en un caballo blanco, al son de guerra, al son de llevarnos en su gloria eterna. Y es por eso en esta mañana que podamos entender y comprender realmente el mensaje de una tumba vacía, que nos dice el Señor: estás libre, estás salvo, estás justificado,
estás reconciliado, está restaurado tu vida. Es más, dice el Señor, estás en la gloria eterna. ¿A causa de quién? Solo por la sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que creen en su nombre. Así están de pie, amados hermanos. Inclinemos nuestro rostro y podamos servir al Señor, aguardando firmemente, aguardando y confiando, teniendo esa fe, con esa fe segura y firme, arraigada en el Evangelio del Señor, que cuando Él venga, usted y yo iremos. Gracias, Padre, en esta mañana. Cuando llegaron las mujeres, vieron la piedra removida, los lienzos, el sudario, allí, Padre. Pero, Señor, ya tu cuerpo ya no estaba, Padre. Gracias, porque hoy, Señor, culminamos una semana de Pascua, Padre. Una semana donde pudimos recordar y estar día tras día, Señor. Y sin tu resurrección no sería completa y no sería saldada nuestro pecado, Señor. Pero gracias, Señor, porque esto es la máxima expresión de que nos dices, consumado es. Están justificados, están perdonados, están restaurados, están libres y sobre todo nos muestras que ahora, Padre, ninguna condenación hay para nosotros a causa de tu resurrección. Ayúdanos a creerlo, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes. Que esa tumba vacía, Padre, sea el que nos mantenga en pie, sea el que nos dé ánimo, sea el que nos restaure nuestra vida y sea, Señor, el que nos dé esa capacidad de soportar y avanzar aun cuando las circunstancias se trastornan difíciles, Padre. Gracias en esta mañana, Señor, porque hoy podemos decir que tu victoria es nuestra victoria y tu resurrección, nuestra resurrección, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. A respuesta de este mensaje vamos a buscar el himno 182. Antes de entonar la tercera estrofa, hermanos, escuchamos el intro musical. Al Cristo vivo y sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierno veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi
sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy de Cristo, mi vida guiando está, y que otro vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive e imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive e imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Bueno, ocupar sus asientos, amados hermanos. Tenemos el momento de las ofrendas. Le voy a pedir a la hermana Areli y hermana Elia que pasen a recogerlas. Vamos a buscar el himno 446. 446. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame le respondas con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Oremos, hermanos. Señor, en estas horas de la mañana te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí en tu casa para poder alabarte, Señor, y poder reconocer una vez más, Señor, que sin ti no podemos hacer nada.
En estos momentos, Señor, te doy muchas gracias por las ofrendas que cada uno de tus hijos ha depositado. Bendícelas, Señor, conságralas, y a la persona a quien administra, Señor, también te pido tu bendición sobre él y sobre su familia. Gracias, Señor, porque nos has hecho llegar aquí a tu casa a muy temprana hora, Señor, pero estamos aquí. Gracias, Señor, bendice a cada uno de tus hijos, y los que no pudieron, Señor, dar, que también tú los bendigas cada día, Padre Santo. Gracias por todo, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así, siguiendo de pie, vamos a tener nuestra última oración, la bendición pastoral, y después continuamos con los avisos y salimos con el himno 449. Inclinaos nuestro rostro y oremos. Gracias, Padre, en esta mañana. Agradecido estamos. Nuestro corazón rebosa de gratitud, Señor, porque hoy celebramos lo más hermoso, lo más maravilloso de tu expresión de gracia sobre nosotros, Padre. Creemos que solo fue por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia resucitaste, Señor. Nos terminaste dando una salvación tan grande, Señor, que solo resta obedecerte, guardar tu palabra, agradarte y rendirte la adoración que tú mereces, Señor. Recibe lo que hicimos en esta mañana, Padre. Lo hicimos con esa sinceridad, con esa humildad, y recordar, Señor, tu sufrimiento y tu resurrección, Padre. Gracias, Dios mío. Acepta cada corazón presente. Han traído sus vidas tus hijos y tus hijas con el propósito, Señor, de reconocerte que eres el único que merece la gloria y la honra, Señor. Ahora, amada Iglesia, el buen pastor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros en esta mañana, en su familia, en sus trabajos y en su matrimonio, sea el que los guíe desde ahora y para siempre. Amén. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos del Señor la voz que llama así, a nuestro Padre Dios, roguemos con fervor, alúmbrenos la misma luz, nos une el mismo amor. Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás podrá se quebrantar por la separación. Como avisos, amados hermanos, ahorita terminando tenemos un tiempo para convivir en el desayuno. Ténganos un poquito de paciencia, los que nos puedan ayudar en mesas, sillas y también para preparar los alimentos. Igual podemos estar todos juntos y así convivir en esta mañana. En la tarde también los esperamos a las 6, nuestro culto de esta tarde de adoración. Así que les esperamos aquí en la parte en el anexo. Muchas gracias, hermanos. Tu
guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová.